existen 6 campos formativos que la educadora debe de tener presente para sus planeaciones y para el desarrollo de sus estrategias pedagógicas. Los campos formativos son desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística y el desarrollo físico y salud. Eso sería en breve lo que sería la cuestión del PEP. Ok, bueno, entonces referente al PEP tenemos 6 campos formativos. Dentro de esos 6 campos formativos, ¿en dónde podríamos ubicar el tema de hoy? Muy bien. Los 6 campos formativos, para las personas que pues no están muy adentradas a la cuestión de la educación, los 6 campos formativos ahorita en toda la educación básica, los educadores tienen aquí como la herramienta de poderse dar cuenta de cuáles serían esas necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Entonces, en los campos formativos que nos corresponde a nosotras en preescolar y a nosotros, porque ya existen también hombres dentro de la educación preescolar y ya no es solamente prioritario del sexo femenino. En esta parte existen en excelencia 3 campos que nos van a ayudar a la cuestión de la prevención o ayudar a la educadora a detectar estos posibles niños vulnerables. El primero es el desarrollo personal y social, que ahí entra muy claramente esta cuestión. Hay otro campo formativo, es el de exploración y conocimiento del mundo, porque no solamente es el mundo natural, sino también la cuestión del mundo social, con que el niño conozca su cuestión o su contexto social. Y el último, el desarrollo físico y salud, porque la salud se divide en 3 partes importantes: la salud física, la salud emocional y la salud social. Entonces el niño tiene que tener un amplio conocimiento. Entonces cuando el niño egresa de la educación preescolar, tiene que tener ya un conocimiento amplio acerca de esto. Aquí es donde por eso el tema de hoy, las estrategias, ¿qué tendría que hacer un docente o qué hacen las docentes y los docentes de preescolar en esta parte? Bueno, entonces estos serían básicamente los campos que nos van a ayudar a detectar estas cuestiones de la convivencia y de la independencia y de la construcción de la autonomía de los niños, que son elementales para la cuestión de la identidad. Esto es en preescolar, después ya en primaria se sigue fomentando estas competencias y en secundaria se siguen trabajando estas competencias. O sea, hay ahorita dentro del plano pedagógico existe toda una linealidad de contenidos. Por eso ahorita sería muy importante que nosotros solamente vamos a hablar de preescolar y ustedes ya después pudieran darse cuenta, primaria y en secundaria, como lo han estado observando, se puede trabajar estas cuestiones. Hay una correspondencia muy interesante en esta cuestión. Pero también algo que tendríamos que tomar muy en cuenta y que por eso también es la parte del tema, ¿de qué se carece o qué es lo que pasa con los docentes? Las estrategias, aquí es un desconocimiento y me da mucha pena decirlo. A veces hay un desconocimiento muy grande de programas. Los docentes no leen sus programas y no hay un buen análisis de sus programas. De ahí la importancia que también, si nosotros le apostamos a que los maestros tienen que ser una parte importante, también los docentes tienen una cuestión de compromiso en esta cuestión, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los 3 campos formativos. Los campos formativos. ¿Por qué no es otra pregunta y nos vamos a una pausa? Maestra, ¿nos podría decir, bueno, ya que las maestras no conocen, nos dice el PEP, no conocen, muchas educadoras sabemos que no conocen el PEP, ¿nos podría decir qué habilidades o qué podría propiciar la maestra de educación preescolar para poder desarrollar estas competencias y estas habilidades? Sí, claro. Vamos a una pausa, maestra, y enseguida regresamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos entrevistando a la maestra Margarita Gallegos, maestra de pedagogía, con el tema estrategias pedagógicas para la prevención del delito en la educación preescolar. Y lo está llevando muy atinadamente la licenciada Ariana. Adelante, licenciada, por favor. Maestra, nosotros le preguntábamos antes de irnos al corte en que nos hablaba sobre las habilidades que debería tener la educadora para desarrollar en los niños las competencias sociales, que con esas podríamos hacer la prevención del delito. Y nos hablaba del campo formativo social. ¿Cuáles serían esas habilidades que la educadora tendría que desarrollar en sus niños
en situaciones didácticas, o sea, ¿qué situaciones didácticas podría ella desarrollar? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Por ahí hay alguna diapositiva, ojalá a ver si ahorita no la pudieran poner, en donde están básicamente estas habilidades en las que la educadora tiene que centrar su atención. Estos son muy importantes porque entonces la cuestión es que ella se dé cuenta que el aspecto de la identidad, de la autonomía, de la capacidad en que ella tiene que desarrollar eso, le va a permitir al niño conocer e involucrarse más en estos aspectos. Entonces, lo vamos a darnos cuenta que ahí en esas habilidades viene el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la identidad, la relación con otros, el autoconocimiento, y eso a su vez nos va a ayudar y le permite a la docente desde un punto de vista conocer, ver qué carencias de estas habilidades son las que sus alumnos presentan, y entonces a partir de esto es donde ella empieza a hacer sus planeaciones, que en preescolar se llaman situaciones didácticas. Esas situaciones didácticas conllevan estrategias. La estrategia es una serie de actividades secuenciadas que le va a permitir trabajar estos elementos. Entonces, aquí estas que ustedes están observando en su pantalla son las que la educadora debe de conocer. Ahora, todo esto también es importante porque si nosotros hablamos de la prevención, tenemos que crear a niños independientes, niños autónomos, niños con un autoconocimiento también de su desarrollo social, que le va a permitir también a su vez entrar en convivencia con los demás. Esto es algo muy importante que la educadora debe de manejar. Esto no es solamente, como ya hace rato les comentaba, no solamente le corresponde a la de preescolar, sino también a primaria y a secundaria, pero claro que con un nivel de complejidad más, dependiendo del nivel de desarrollo de los alumnos. Pero vamos a hablar ahorita de preescolar, y esto es lo elemental que una educadora debería de trabajar con sus niños. A partir de esto, entonces ella ya crea esta cuestión de planear con sus niños. Okay. Gracias. Bueno, esto es lo que la educadora debería de trabajar con ellos, pero como educadora, ¿cómo me doy cuenta que eso debo de trabajar? A ver, o sea, ¿cómo la educadora identifica qué es lo que carece cada niño, de qué competencia carece cada año? ¿Cómo se da cuenta la educadora? Muy bien. La educadora y los maestros, como de todos los niveles, al principio del ciclo escolar siempre tienen que hacer un diagnóstico. ¿Sí? Una evaluación diagnóstica para conocer a sus alumnos. Entonces la educadora tiene que hacer un diagnóstico donde ella detecte cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, o sea, qué es lo que ella debe de propiciar o qué es lo que se debe de elevar el nivel de complejidad de su aprendizaje. Entonces esto es aquí donde ella lo tiene que hacer. ¿Cómo lo hace? Pues a través de actividades. Nos hemos dado cuenta, ustedes acaban de ver una parte de ahí donde dice trabajo en grupo. Hay niños que no trabajan en grupos, no saben trabajar, porque como es la primer lugar o es la primera vez que se desprenden de la familia, entonces no sabemos trabajar con los demás, ¿no? Independientemente del egocentrismo, los niños no saben trabajar. Entonces la educadora debe de enseñar a los niños a trabajar en esta parte. Y aquí es donde viene algo muy importante, porque nosotros cuando empezamos, como tú y yo, que de un momento trabajamos frente a niños, nos encontramos con que hay niños con ciertas características que presentan o manifiestan violencia. Pero no podemos decir que un niño es violento, más bien podríamos decir que un niño no se ha incorporado o no se ha integrado al grupo porque no sabe convivir o trabajar con ellos. Entonces la educadora debe de empezar a crear esas actividades. Ella se tiene que dar cuenta que sus niños no son autónomos. ¿Por qué autónomos? ¿Cómo podríamos decir que un niño es autónomo? Un niño es que no sabe decir lo que siente, lo que le pasa, lo que le sucede. Hay niños que se hacen del baño, ¿no? La primera semana de cuando se integran a la escuela, porque no son capaces de decir que necesitan satisfacer esa necesidad biológica. Entonces, aquí es donde la educadora debe de propiciar un ambiente, y aquí es donde viene algo muy interesante, que ojalá